Bienvenidos a la entrevista de France 24. Soy Luis Muñoz y en esta edición conversamos con Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno de España y fundador de Podemos, partido político de izquierda que irrumpió en 2014 y actualmente es parte del Gobierno. Este año Pablo Iglesias ha publicado Verdades a la cara con Editorial Navona y se espera que llegue a América Latina en 2023, un testimonio escrito junto al periodista Aitor Ribeiro después de retirarse de la política en 2021. El libro, como bien indica su nombre, Verdades a la cara, se convierte en un grito contra el poder y la política. Pablo, ¿fue un proceso catártico? Es un libro cuya elaboración es extraña y no se parece a lo que suelen ser los libros de memorias. Yo no quería escribir un libro de memorias y cuando Ernest Folch y Jaume Roures me propusieron hacer este libro, lo que les planteé es, yo estoy dispuesto a que me hagan una entrevista larga, no a concebir un libro de memorias y una suerte de ajuste de cuentas. Entonces accedieron a esta exigencia mía y después, a la hora de buscar un periodista que quisiera hacer esto, Aitor Ribeiro es alguien que conoce muy bien Podemos y la historia de Podemos y fue muy hábil en las sesiones que tuvimos, que eran sesiones de varias horas los viernes. Aitor fue capaz de tirarme de la lengua y como explico en algún lugar del libro, de sentarme en el diván. Y por tanto el libro tiene muchos elementos de pura espontaneidad, de respuestas muy rápidas a las cuestiones que él me preguntaba. Eso no quiere decir que no estuvieran muy meditadas, estaban meditadas a lo largo de los años, pero no la manera, digamos, como de exponerlas. Yo creo que eso le da al libro una frescura y una autenticidad que es lo que está haciendo que funcione. Los comentarios que me llegan de los lectores es que es un libro muy fácil de leer precisamente por eso, por la espontaneidad y una cierta frescura que tiene que ver mucho más con el trabajo de editor que con el mío. Estuvo en la primera línea de la política durante 7 años y fue parte del gobierno. E incluso los sondeos le colocaron presidenciable. ¿Qué faltó para que Pablo Iglesias llegase a convertirse en presidente del gobierno de España? Un cúmulo de factores. Yo creo que a mí no me hubieran dejado ser presidente nunca. Incluso aunque Podemos hubiera sido la fuerza más votada en unas elecciones generales, estuvo a punto de serlo, de hecho lo fue, como decías, en Cataluña, en Euskadi, fuimos primera fuerza política de la izquierda también en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Canarias. Eh, Creo que incluso si se hubiera dado ese tipo de correlación, el Partido Socialista nunca habría aceptado gobernar en coalición con Podemos y mucho menos que yo hubiera sido presidente del gobierno. Eso ahora lo tengo clarísimo. Lo sospechaba entonces, pero ahora lo tengo muy claro. Creo que una de las claves para entender el declive electoral de Podemos, no la única, pero sí la más importante y la que menos se ha atendido, es que Podemos, junto al independentismo catalán, provocó que se desencadenara un movimiento reaccionario desde el poder, desde los aparatos del Estado y los poderes mediáticos. En nuestro país, el Estado ya había renunciado a su propia legalidad para combatir el terrorismo de ETA y para combatir también el desafío independentista, pero renunció a su propia legalidad para combatirnos a nosotros y en ese caso eso tuvo su expresión más evidente en el actor ideológico más importante en las sociedades mediatizadas o en las mediocracias que vivimos, que son los poderes mediáticos. La tarea de desgaste contra nuestra fuerza política y contra sus principales dirigentes ha sido algo absolutamente escandaloso y definitorio de la corrupción en la democracia española. Podemos aparece después del 15M en 2011 y tras 3 huelgas generales en 3 años. ¿Podemos decir que Podemos canalizó la rabia de las calles? Y si fue así, ¿piensa usted que pudo favorecer eso a los poderes tradicionales? Diría que todo lo contrario. Mientras no pasamos a la institución, lo que nosotros representábamos no era un gran problema. El movimiento 15M, las huelgas generales, la plataforma de afectados por la hipoteca, los movimientos sociales que de alguna manera estaban vehiculando la violencia social de la crisis que estalla en el año 2008, implicó una serie de transformaciones en la estructura ideológica de la sociedad.
Yo creo que eso tardó en hacerse visible y mucho más en hacerse presente en lo electoral, pero empezó a notarse en lo mediático. Los discursos que de alguna manera trasladaban esa transformación en la estructura ideológica de la sociedad tenían más audiencia. Ese es el fenómeno Pablo Iglesias del año 2013 y 2014 en las televisiones, y eso es lo que nos permite un blitz electoral, una erupción electoral en las elecciones europeas. A partir de ahí ya no solamente éramos la expresión de un humor social determinado, a partir de entonces éramos una alternativa de gobierno, éramos una fuerza política que podía cambiar cosas desde las instituciones. Eso es lo que los poderes no aceptaron en ningún caso, y eso es lo que reveló hasta qué punto nuestra democracia es un sistema de democracia limitada, limitada por los poderes mediáticos, limitada por amplios sectores del poder judicial, limitada por sectores muy importantes del Estado. Creo que Podemos ha servido para arrojar luz sobre la verdadera naturaleza institucional de nuestro Estado y de sus profundas carencias democráticas. En el libro insiste en la latinoamericanización de la derecha en España. Y viendo el mapa actual de gobiernos de América Latina, ¿piensa usted que la izquierda española y la europea también necesitan latinoamericanizarse? Bueno, lo que se decía con Podemos es que Podemos iba a latinoamericanizar la política española. Y lo que ha ocurrido es que ha sido precisamente la ultraderecha y la derecha latinoamericana la que ha sido capaz, en un contexto de éxito de Donald Trump y de ultraderechización creciente de las derechas mundiales, de trasladar sus estilos acá. Estilos enormemente agresivos, de normalización abierta de la mentira. Y no es menos cierto que a día de hoy el único territorio donde fuerzas políticas de izquierdas ganan elecciones y gobiernan y son capaces de implementar algunos cambios es América Latina, pero ojo, hay un límite fundamental. Las grandes oposiciones a los gobiernos de izquierdas en América Latina no son los partidos de la derecha latinoamericana, es la derecha mediática latinoamericana. Últimamente presto mucha atención a Chile y creo que el último plebiscito sobre el proyecto de nueva constitución revela que el gran actor político contrario al gobierno, que fue contrario a su vez a la constitución que tuvieron que votar los chilenos el 4 de septiembre, era básicamente la derecha mediática. Y esos estilos mediáticos de la derecha hemos visto que aquí se están normalizando por completo la farandulización de los programas de debate político, el despliegue de mentiras de enorme eficacia ideológica, independientemente de que se puedan desmontar después, y eso es algo enormemente peligroso para la democracia. Hablando de América Latina, ¿cómo Colombia ha podido tener su primer gobierno de izquierda de la historia y Chile ha podido volver a tener un gobierno de izquierda? En los dos casos hay un elemento muy similar, que es un estallido social como consecuencia del colapso y el fracaso de las políticas neoliberales. Eso produce situaciones de quiebra de determinados consensos sociales y abre estructuras de oportunidad que pueden tener traducciones electorales en contextos muy diferentes, como en este caso el colombiano y el chileno. Los estallidos sociales pueden tener una traducción electoral. El problema es que si no se produce también una transformación en la estructura ideológica de las sociedades, los cambios pueden ser muy difíciles. Que haya habido un estallido social en Chile y en Colombia que haya permitido ganar las elecciones a candidatos de izquierdas no quiere decir que las sociedades colombiana y chilena se hayan hecho más de izquierdas. Quiere decir que ese colapso ha tenido una traducción política en un momento coyuntural determinado, pero lo fundamental en la política es la batalla ideológica que reparte a partir de ahí, y ahí quien mejor preparado está siempre es quien cuenta con dispositivos ideológicos para esa batalla, que son fundamentalmente los medios de comunicación, pero también las instituciones educativas, también las editoriales, todos los aparatos de tipo cultural e ideológico que definen en última instancia la ideología de una sociedad. Habla en el libro de que para dejar atrás el capitalismo hace falta un desafío militar global. Pero la guerra en Ucrania y las crisis que se derivan, ¿hay espacio para esa transición? A lo que me refería con eso es a que una política que desafíe la lógica de la acumulación capitalista no se puede dar en la escala estatal, en la escala de los estados-nación tradicionales.
porque el capitalismo funciona a escala planetaria. Estamos viendo además que la propia guerra de Ucrania responde a un enfrentamiento geopolítico entre la potencia cuya hegemonía está en decadencia, los Estados Unidos, y el hegemón emergente, que sería en este caso China. Creo que hay temas fundamentales de la política que solamente se pueden dar en lo que los teóricos del análisis de sistemas mundo llamaban escala de la realidad, la escala de la economía mundo, la escala mundial. Si esos desafíos no se asumen, yo creo que los peligros para la humanidad en términos de continuidad de la propia especie humana son enormes y están ahí. Parece increíble que estemos hablando de esto, pero es que la situación, tanto por lo que implica la posibilidad de que la guerra escale a un escenario nuclear, como la propia finitud del planeta, la crisis energética, alimentaria, etcétera, nos colocan en un lugar enormemente peligroso. En su texto también se siente una preocupación al auge de la ultraderecha. Habla del poco valor de la democracia en países como Hungría o Polonia. ¿Y el contexto limita a la izquierda simplemente a un eje de democracia contra autoritarismo? Bueno, es un clásico del siglo XX, la izquierda o los comunistas defendiendo la democracia liberal. Es verdad que estamos en un contexto en el que la izquierda defiende básicamente programas socialdemócratas viables en el marco de la economía de mercado, porque la correlación de fuerzas no permite otra cosa, al tiempo que la ultraderechización de las fuerzas conservadoras yo creo que amenaza claramente la propia forma liberal de la democracia que se había planteado como una suerte de fin de la historia. Yo creo que la izquierda no debe renunciar a dar al mismo tiempo, desde el pragmatismo programático de las políticas públicas que son posibles desde dispositivos institucionales, a dar una pelea ideológica que señale que el capitalismo es un sistema histórico que debe ser superado en aras de la democracia, de la dignidad y de los derechos de la humanidad. Creo que eso es fundamental. Y para acabar, tras pasar por el gobierno, ¿no es un poco frustrante no poder realizar grandes transformaciones? Bueno, ya lo sabíamos. Nosotros sabíamos que tener el gobierno no es tener el poder y no digamos ser el socio minoritario en una coalición de gobierno. Pero es verdad que la experiencia de vivirlo pues da muchas tablas y es verdad que en algunos momentos puede producir amargura. Pero yo estoy feliz de poder hacer política desde donde la hago ahora, como podcaster, como comentarista y como analista, y muy contento también de haber vivido una serie de experiencias como dirigente político que me han dado una serie de tablas que no se pueden adquirir en otro lugar, en otro tipo de experiencias. Entonces, bueno, pues con la mirada con tonalidades grises de lo que implica analizar fríamente la realidad, pero al mismo tiempo con optimismo de la voluntad y muy contento de las cosas que hago. Muchas gracias, Pablo Iglesias, por estar en France 24 y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.